Existen innumerables conversaciones que no nos damos cuenta que estamos llevando a cabo. Se nos hace cotidiano, obviamente, conversar con los otros, pero existen diferentes estilos a la hora de poner en marcha una conversación. Por ejemplo, podemos hablar de conversaciones poéticas, podemos hablar, como ya lo vimos en otros videos, de conversaciones para la acción, y podemos hablar de conversaciones en términos de dar feedback. Ahora bien, ¿por qué hablamos de diferentes maneras de conversar? Porque para conversar se necesitan ciertas distinciones que incluyan en el lenguaje y que tengan que ver con un estilo propio o un estilo determinado. En este caso, los profesionales van utilizando determinadas distinciones que corresponden al nicho en el cual están desarrollando su profesión. Es por eso que cuando escuchamos hablar, por ejemplo, los cirujanos, muchas veces hay palabras que no se las entendemos porque tienen que ver precisamente con su nicho a la hora de cómo conversan. En este caso, a la hora de dar feedback, también es un estilo del conversar, y dentro de este estilo del conversar tiene sus propias distinciones. En estas distinciones podemos observar que hay tres maneras distintas de dar feedback. Y estas son el feedback apreciativo, el correctivo y el feed forward. Es necesario precisar que para poder dar feedback es necesario ser competente en el área donde vamos a desarrollar el feedback. Para dar feedback es necesario que hayan dos componentes. Primero, una persona capacitada o con experiencia en el área. Y segundo, que haya un acuerdo, valga la redundancia, consensuado en términos de indicadores claros sobre la cual esa persona competente o con experiencia le va a entregar feedback a otra persona. Y es sobre esos indicadores o sobre esos estándares consensuados donde se va a desarrollar tanto el feedback apreciativo, correctivo como feed forward. Ahora bien, vamos a explicar qué significa cada uno de estos feedback. Como la palabra lo dice, el feedback apreciativo tiene que ver con reconocer qué tan efectiva o qué tan efectivo es la persona a la hora de ejecutar esos estándares o esos indicadores. Es importante poder dar feedback apreciativo porque no solamente marca el reconocimiento a la persona, sino que más bien, y este es el punto fundamental y central del feedback apreciativo, es que la persona puede reconocer qué es lo que sí está haciendo bien o qué es lo que sí está haciendo de manera eficiente o efectiva en su labor. Si esa persona no recibe un feedback apreciativo a la hora de estar construyendo el aprendizaje, no va a poder sostener y repetir eso que sí estaba haciendo de manera eficiente. Por ende, lo más probable es que lo cambie y entonces eso que sí estaba haciendo de manera efectiva lo deje de hacer. Y el problema principal que pasa cuando no se está dando un feedback apreciativo es que esa persona no pueda sostener lo que sí hace de manera eficiente. Por eso, más allá del reconocimiento, que está muy bien visto, es importante dar un feedback apreciativo para que la persona pueda seguir sosteniendo lo que sí está haciendo de manera eficiente. El feedback correctivo y el feed forward trabajan mancomunadamente. El feedback correctivo es importante para que la persona pueda corregir sobre eso que está haciendo de manera no efectiva. Pero no solamente basta con dar un feedback correctivo, sino que el feedback correctivo tiene que estar acompañado de un feed forward. ¿Qué significa esto? Significa un feedback de futuro. Si solamente la persona que está dando feedback se centra en un feedback correctivo y no le marca cómo lo puede hacer mejor con el feed forward, la persona que está recibiendo el feedback puede generar cierto estado de resentimiento por un lado
Y por otro lado, como no lo está haciendo de manera eficiente y como esa persona no está recibiendo feed forward, no tiene elementos que les pueda llegar a proveer la persona que le está dando el feedback para mejorar eso que está haciendo de manera no eficiente. Por eso es importante que la persona que entregue el feedback pueda dar tanto el feedback correctivo como el feed forward. Marcar lo que está haciendo de manera ineficiente y mostrarle cómo puede mejorar esa práctica. Al dar feedback es necesario tener ciertos ingredientes, si se me permite el término, a la hora de poder articularlo. Lo primero que tenemos que observar es que no se da feedback sobre lo personal, sino más bien se da feedback sobre el hacer de la persona. No se da feedback sobre algo bueno o sobre algo malo, o sobre si me gustó o no me gustó lo que hiciste, sino más bien se utilizan términos como ¿fuiste efectivo o podría ser más efectivo? Y acá es importante aclarar que el feedback no tiene que ver sobre si me gustó cómo hiciste esta actividad o si no me gustó cómo la hiciste, sino más bien el feedback se centra en indicadores concretos y se habla sobre esos indicadores y se chequea la efectividad de esos indicadores en la práctica, pero no en términos si lo hiciste bien o si lo hiciste mal, sino más bien en términos si sos efectivo o no sos efectivo o cómo podés llegar a ser más efectivo. Con este video pretendemos ayudarte a que vos puedas mejorar a la hora de dar feedback y sobre todo puedas potenciar a tu equipo de trabajo.